están hechas para mí. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué dan hoy? Una peli que yo creo que te suena. Sí. De 2001. 2001. Buah. Sí, fue un impacto esa peli para mí. ¿Sí? Fue un impacto antes, porque daban un tráiler sobre un concierto de Elvis. Entonces relacioné, yo tenía 9 años, con mi padre, Cinerama creo que era. Entonces relacioné 2001 con el tipo ese raro que salía vestido de blanco. Y hice una especie de... Inventé un personaje que surgía de haber visto un tráiler, de haber visto una peli que la cual evidentemente como chaval no había entendido nada, pero que me impactó visualmente, ¿no? Y siempre pensé que Elvis era un extraterrestre. Y como me gustaba Elvis, yo también lo era. Y ahí empezó todo. Ya que un poco marciano sí que siempre me he considerado. O sea, que ahí empezó loquillo, un poco. Siempre tuve muy claro que era un tipo raro. Sí. Sí, era un chico, era un niño introvertido y era muy antisocial, estaba muy encerrado en mi mundo y de hecho el cine se convirtió en una especie de refugio para mí en los primeros años de mi vida. ¿Y sigue siendo raro? Bueno, una contradicción, ¿no? Un sociópata que le gusta estar con gente, ¿no? Es una especie de... ¿Y cómo te gusta la soledad? Bueno, no sé, Umbral decía eso de que los hijos únicos, donde mejor estamos en nuestra propia soledad, ¿no? Pero por otro lado me enfrento a un escenario donde me ven 10.000 personas. Entonces es extraño, porque entre compositores, entre músicos y entre todas las personas que he conocido en mi vida, son los causantes de este guión tan magnífico de mi vida y sobre todo de este actor en que me he convertido, ¿no? ¿Te gusta cada vez, yo creo que menos dar entrevistas por el... No miedo, pero sí, si voy a decir esto se va a malinterpretar, No. tenemos la piel fina... No, mira, yo primero de todo, o sea, yo quería ser periodista. O sea, vamos a ver, o sea, yo cuando tenía 13 años, evidentemente me impactó pues, el asesinato de Robert Kennedy, el de Martin Luther King, el caso Watergate, la guerra de Vietnam. Me gustaban esos periodistas que estaban en primera línea, me gustaba Arianna Fallaci, me gustaban los chicos de Washington Post. O sea, para mí el periodismo era algo que me llamaba muchísimo la atención y me parecían verdaderos caballeros andantes, ¿no? Pero desgraciadamente el periodismo ha derivado hacia un lugar que creo que no debe estar, o que sí que debe estar una parte, pero que debe mantenerse un periodismo real, el de investigación, el de la buena entrevista, pero no esto en que se están convirtiendo, que cada vez que dices algo es utilizado contra ti de una forma o de otra. Entonces, para el clic. Entonces, yo me he encontrado en situaciones muy bestias. Un director de un periódico en Cataluña diga que cualquier declaración es interpretable, esto es muy heavy. Cuando has sido columnista de algunos periódicos muy importantes y en uno de ellos me dijeron textualmente que no se podía publicar lo que yo estaba escribiendo, cuando ves todo eso se contrapone con esa prensa con la que tú conociste en los peores años, en el momento de la transición, básicamente, ¿no? Entonces, todo eso choca. Por eso dices, ¿das entrevistas? Y digo, cada vez me resulta más difícil dar entrevistas, porque de verdad es que no tengo por qué contar gilipolleces. Yo no vengo a contar gilipolleces, no soy así. Pues yo hoy te invito a charlar de lo que salga, de lo que surja, y a trazar un poco el guión de esa película que es tu vida, que es un guión, la verdad, también apasionante y que tiene, tiene muchas... Sí, aristas y... Muchas aristas. Bueno, es que en la vida de una persona, sobre todo en un artista, un creador, subidas y bajadas son súper importantes. ¿Seguimos la película abajo? Vale. Por aquí a la derecha. Sí. Entrevista Loquillo, tercera. Pues ya estamos aquí abajo. ¿Cómo era aquello si fuéramos ajedrecistas, no? Sí, blancas o negras. Bien.
Blanca siempre. Blanca. Hemos salido de la pantalla. Estamos aquí y yo quería preguntarte, porque hemos estado hablando en el patio de butacas, te censuraron una columna. ¿Y qué hiciste? Irme. Si no lo pensé 2 veces, entiendo que un periodista igual no lo puede hacer porque tiene un contrato, pero yo no tenía ninguna, así que puerta. Sin más. ¿Te has ido de muchos sitios? Sí, a veces dando portazos. Incluso, recuerdo una vez que de una compañía de discos, Dispavox, di un portazo de tal calibre que destrocé toda la vidriera de la puerta. Sin más. ¿Y qué hace que Loquillo se vaya de los sitios? La falta de respeto, que es una constante en mi carrera. El hecho de que siempre me encontré con la situación de tú no puedes hacer esto, tú no tienes derecho a estar aquí, o ¿qué coño haces aquí? ¿Sabes? Después de 3,5 millones de ventas de vinilos solo en España, hay gente que todavía dice aquello de si no sabe cantar, ¿qué hace aquí? Pero no me importa porque yo escuché una vez a un periodista en Barcelona que criticaba a Lluís Llach por su forma de cantar. O sea que ya con eso te puedo decir que es una constante. O sea que no es que no se nos deje pasar una, es que nosotros no deberíamos estar ahí. Entonces yo siempre he dicho que nosotros, y hablo en plural siempre, ¿no? Somos hijos de barrio. Y cuando empezamos, los hijos de barrio no teníamos derechos a estar en esos lugares de la farándula o de la cultura, ¿no? Y que todo fue un picar piedra para poder estar ahí y, por otro lado, para demostrar que había otra manera de hacer las cosas y que representábamos una generación diferente. Entonces, y por eso digo que lo de tú que haces aquí no deberías ha sido una constante en mi carrera y que todavía me sigue ocurriendo. No te creas tú que esto acaba. Que cuidado, el día que esté tan, ¿cómo se dice?, sea un personaje totalmente masticado ya por todo el mundo, entonces me preocuparé de veras. El loco, Loquillo, José María, no deja indiferente a nadie. A veces a mí tampoco. A veces yo me hago la pregunta, ¿no? Bueno, no venimos aquí para quedar bien con todo el mundo. Hace poco leí unas declaraciones de Antonio Banderas, al que respeto muchísimo por su autenticidad individual, que decía que se había dado cuenta que no podía asustar a todo el mundo, ¿no? Es que nosotros, y hablo en plural, cuando salimos no queríamos gustar a todo el mundo. Queríamos demostrar que éramos diferentes. Y por otro lado, que para ser como los demás, ya estaban los demás. Entonces, la situación era distinta. A mí que me digan, es que no dejas indiferente a nadie, es que no gustas a todo el mundo, perfecto. O sea, siempre me ha gustado estar en esa línea que molestas, se decía de mí, demasiado punk para los rockers, demasiado rocker para los punks. Pues eso en la música, pero trasladado a la vida es un poco lo mismo. Nunca hay manera de encasillarme en un sitio o en otro. Y por otro lado, digamos, como la prensa libre, disparo a ambos bandos. Cuando oyes, porque se dice, Sí. Loco, Loquillo, es un chulo, ¿qué piensas? Que es verdad. O sea, soy un chulo en el sentido de que tengo mi territorio, mantengo mis ideas y no soy una persona que no acepte los retos. En ese sentido entiendo por qué se dice que soy un chulo. Después, 2, la parte simpática. Soy miope y astigmático, con lo que a veces, como voy sin gafas, no identifico a nadie, entonces no saludo a nadie. Pero bueno, es una cuestión que me va muy bien, porque entonces tienes la excusa perfecta. Chulo porque no formo parte de ningún clan. En el mundo artístico en España, culturalmente hay clanes. Cuando vas por libre, o sea, yo no me quejo, yo voy por libre. Ni me verás decir, es que claro, no, yo acepto. O sea, las reglas del juego las he aceptado. Ahora, yo siempre digo, yo voy a la mía. ¿Por qué? Porque los demás van a la suya. Entonces, ese es mi punto de vista. Y en ese aspecto entiendo que lo digan. Pero soy una persona muy bien educada por mi familia, que respeta muchísimo los valores y respeta sobre todo los códigos jerárquicos, los códigos aprendidos en el barrio, los códigos aprendidos por una generación que vivió la guerra civil,
que luchó para sacar adelante su familia. Esos códigos yo los tengo muy marcados y realmente marcan mucho mi personalidad, tal como soy. ¿Cuántos amigos tienes en el mundo de la música? Pues no pasan de... Es que yo ya venía con amigos, entonces no he tenido que hacerlos en el mundo de la música. O sea, mis amigos y siguen siendo los mismos de siempre. Los jugadores de baloncesto con los que empecé mi trayectoria, pues desde mi entrenador Germán González a Epi o a Roger Steyer. La gente con la que yo, digamos, de alguna manera empecé jugando a baloncesto y aprendiendo unos valores que son los que me forjaron, ¿no? Ya sabes, aquello... El baloncesto es un deporte individual que se juega en equipo. Pues eso lo he trasladado yo a la música. En una banda cada uno debe ocupar su lugar y hacer aquello por lo que está capacitado para estar. O sea, si tú estiras de triples, no te pongas a cantar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y por otro lado, pues mis otros amigos, con gente de barrio, con los que he crecido, rockers de toda la vida. Y por eso digo que yo cuando llegué al mundo de la música, yo ya los amigos ya los traía. Entonces, no he tenido sí que he podido tener alguna confianza o una colaboración, pero el mundo de la música es un mundo muy individual en el mal sentido de la palabra. No verás, a diferencia del mundo del cine, una unión cuando hay problemas. No verás una cooperación. No verás un enfrentarte a situaciones difíciles como fue la pandemia. Lo hicieron los técnicos, pero los músicos y los artistas y los grandes nombres de este país se quedaron en su casa. Entonces, por eso hay muy pocas personas con las que yo pueda tener una confianza en el mundo de la música y tomarme un whisky o salir con ellos una noche. Muy pocas, porque, insisto, el código de valores que manejan no es el mío. Yo creo que han salido ya 3 o 4 veces la palabra barrio. Sí. Estamos, yo creo, aquí en la Filmoteca, en el Cine Doré, estamos a 600 kilómetros de tu barrio. Sí, el Clot. El Clot. ¿Marca ese barrio? Sí. Yo cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Y yo os digo siempre, barcelonés. Y del barrio del Clot. Esa es mi patria. Barcelonés y del barrio del Clot. ¿Por qué? Porque el barrio del Clot fue un barrio, y es un barrio, que ahora ha cambiado muchísimo afortunadamente. Cuando yo era un crío, era un barrio de perdedores de la guerra civil. Era un barrio donde la lucha por las libertades democráticas estaba en la calle. Yo he crecido con las luchas entre los trabajadores y los grises, con todo eso alrededor. Y soy hijo de una familia de perdedores. Mi padre fue sargento de carabineros de la República, estuvo en la 47 Brigada, estuvo en el control de fronteras, estuvo en la batalla del Ebro, después estuvo pues entre campos de concentración, pelotones de castigo, etcétera, etcétera. Tuvo grandes éxitos, ¿no? Entonces, cuando tú creces en eso, en ese ambiente familiar de silencio y sobre todo de penuria en el sentido de que en el cole estabas observado, ¿no? De hecho, hay una escena que muchos conocen, que es que yo encontré una bomba de la guerra civil en unos derribos al lado de casa, y yo recogí esa bomba y me la llevé a la comisaría, porque pensaba que eso podía explotar. O sea, cuando llamaron a mi padre diciendo que yo estaba en la comisaría con una bomba, mi padre, pues imagínate cómo se puso, porque se pensaba que le iban a detener por algo. Entonces, todo lo contrario, le felicitaron porque su hijo había hecho un acto de salvación, porque era un lugar donde jugaban muchos niños. De hecho, yo encontré la bomba jugando a fútbol. Ha salido su nombre ya varias veces, la figura de su padre, al que llama héroe. Su padre quizá fue su primera gran influencia. Entonces, digamos que siempre han habido situaciones especiales en mi vida que hacen que sea un tipo explosivo, por decirlo suave. Pero mi padre me marcó muchísimo, muchísimo, porque para mí era un héroe, porque fue un hombre que defendió la legalidad y fue un hombre que pagó por ello un precio muy caro, por eso, muy alto, perdón, y que me dijo en su momento, vive la vida que yo no he podido vivir. Tela, que te digan eso, al principio de mi adolescencia. Y que siempre estuvo conmigo, pues, en aquella época, pues, vestido de cuero,
con un grupo de tipos de cuero por la calle, pues era una vacilada muy bestia y era normal que en el barrio, pues imagínate lo que decían a mi padre. Mi padre se mantuvo ahí diciendo que era su hijo y que su hijo hacía lo que salía de los cojones y punto. Y aparte, pues porque aparte de toda su background como defensor de la democracia, que eso hay que decirlo alto y claro, tuvo varios aspectos en mi vida de adolescente que te marcan. Por ejemplo, si a ti te suspenden en un colegio porque es necesario suspender a chavales para que hagan el curso de verano, y tu padre sabe que tú has estudiado y lo has dado todo, pues y llegas a casa diciendo que te quedan 2, mi padre es que fue a por el director, ¿sabes? Entonces me cogió de la mano, fue a por el director y le dijo: al hijo de un trabajador no se le suspende, aquí ya sabemos lo que hacéis. Y cogió y le dijo: haz el favor de firmar ahí, el aprobado. Y el tío lo firmó y nos fuimos. Y mi padre me llevó a otro cole. Entonces, ¿Merecías aprobar? yo creo que sí. Era una táctica que había entonces de suspender a un cierto número de alumnos para que el negocio siguiera durante los cursos de verano. Era algo que se hacía. Entonces, y supongo que mi padre pues, se habría dado cuenta de más cosas que yo no sé. La cuestión es que ver entrar a tu padre en el cole así, pues lo convierte en un héroe de la galaxia. O sea, entonces, para mí es tremendo. Pero por otro lado está el equilibrio. Y yo soy hijo del matriarcado, porque a mí me educaron dos mujeres, mi madre y mi tía, ¿no? Y mientras mi padre estaba de estibador en el puerto de Barcelona por las noches trabajando, estibando barcos, pues ellas fueron las que me educaron. Entonces, en ese sentido, pues mi madre ha sido la persona una Géminis del libro, que estuvo más cerca de mí en todo ese periodo de preadolescencia, que es muy difícil. ¿Qué decían de tus primeras canciones? ¿Qué decían de mis primeras canciones? Bueno, mi madre, o sea, si estuviera viva todavía, me estaría diciendo que a ver cuándo pienso en dedicarme a algo útil. ¿Sabes? O sea, eso lo tengo muy claro. Mi padre no, mi padre era tanguero. Mi padre había sido tanguero, cantaba tangos en los campos de concentración en Argelès-sur-Mer, cantaba tangos para animar a la gente. Cuando era joven adolescente, pues iba con su foulard, con su sombrero, era gardeliano, que de ser gardeliano entonces era como ser rocker. Entonces, como era un pintas, pues entendía perfectamente que yo fuera así, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y el tango para mí es algo fundamental en mi vida, y escucharle cantar tangos, muy emocionante recordarlo. Mi madre me enseñó a bailar tangos, me subía encima de los pies y me iba guiando, ¿no? Yo tuve una infancia feliz. A pesar de las penurias, Sí. o a pesar de... A pesar de todo. Del colegio, a pesar de todo. A pesar de todo. Fue una infancia feliz porque hacíamos en un piso de 46 metros cuadrados, 46, vivíamos mi padre, mi madre, mi tía, mi abuela, yo y un periquito. Y yo dormía en el sofá, en un sofá de Sky en medio del pasillo. Y aún así, o sea, no... La infancia que yo tuve de poder salir a la calle, de jugar con los chavales, las bandas, que aquello pues, fue importante también para mí. ¿Crees que has cumplido lo que te dijo tu padre? Vive como no he vivido yo. Sí, y creo que un momento para mí importantísimo, mira lo que te estoy diciendo, importantísimo, fue cuando me dieron la medalla de oro de las Bellas Artes. Eso fue muy bestia, porque me hubiera gustado que hubiera estado mi padre. O sea, y eso es algo que a otros podrán decir, bueno, esas medallas eran un día sí, otro también, te la ha dado Su Majestad Felipe VI, puedes criticar lo que quieras, pero desde el punto de vista emocional, mi padre hubiera sido uno de los, yo creo que, mejor momento de su vida. Qué pena que no puedan estar, ¿verdad? Cuando llegas a un lugar. Yo les digo a mucha gente que tienen a sus padres vivos, no dejéis de pasar un minuto sin estar a su lado, porque si no, lo vais a pagar. Y yo me arrepiento de muchos momentos que podía estar con ellos y que no estuve.
y hay muchos momentos que por mi trabajo o tal me alejaron de casa. Es ley de vida, evidentemente, ¿no? Pero a la mínima, yo se lo digo a toda la gente que nos está viendo, estate al lado de tus padres. Es algo, es súper importante. ¿Y cuándo nace Loquillo? ¿Tienes conciencia del día en que dices, te miras al espejo? Nos gustan mucho los espejos en este programa. Hay varios. Hay varios tics, ¿no? El primero es cuando empiezo a descubrir el rock and roll y te miras al espejo, porque te miras al espejo, y te pones unos pantalones de tu padre de pinzas y te arremangas una camisa y empiezas a hacerte el tupé aunque tengas el pelo rizado y te miras al espejo y empiezas a hacer poses y empiezas... Ahí hay algo. Después, lo había hecho anteriormente, con 14 años igual, por mi fascinación por Bob Dylan y llevaba abrigos de esos de marinero, de mi abuelo, el pelo un poco largo, y iba a sitios donde se fumaba hachís y había gente mayor, pero como era alto, pues pasaba. Pero me aburrieron porque pasaban el día hablando de conjeturas filosóficas y de ideologías políticas determinadas, y yo a esa edad pues lo que buscaba era otra cosa, hablando claro. Entonces el rock and roll me dio la posibilidad de ser distinto. Nadie iba con esas pintas por la calle, nadie. Entonces ahí empezó un poco estéticamente, la revolución fue primero estética, porque de cultura rock sabíamos poco, pero imitábamos esas formas y de repente salíamos a la calle y éramos distintos. Entonces eso yo creo que fue el primer elemento. Después, evidentemente, de dónde viene el nombre de Loquillo, muchos lo saben, pero lo voy a repetir. Yo jugaba a baloncesto en el Colegio Alpe, era una promesa en ciernes, había estado en Operación Altura, era un escolta que apuntaba maneras, y jugando con el equipo venía a veces Epi, que ya entonces tenía un nombre en el baloncesto, en las categorías inferiores del Barça, etcétera, y sobre todo en el Colegio Alpe, que era donde yo iba. Y ya tenían un nombre, lo que decía Epi iba a misa, o sea, era Dios casi, el oráculo, punto. Y en un campeonato, creo que no sé si fue en Zaragoza o en Lérida, me lanzó un balón en contraataque y yo iba a por la foto, o sea, coges el balón, pero, perdón, envió el balón de tal manera que me dio en el estómago. Entonces me dobló, ¡poc! Entonces me quedé tirado. Y entonces llegó él, y porque en el cole me llamaban pájaro porque tenía una beisbolera con el pájaro loco aquí puesto. Entonces me llamaban pájaro, pájaro, tal, porque llevaban una beisbolera, ¿no? Entonces se me acercó Epi y me dice, ya no eres un pájaro, eres un loquillo. O sea, me degradó. Entonces, al cabo de 2 o 3 días, en el Colegio Alpe empezaron a llamarme Loquillo. Algún profesor, Loquillo. Y yo dije, ¿por qué me llaman Loquillo? Hombre, pues si lo ha dicho Epi, y ahí se quedó. O sea que, para bien o para mal, Epi está ligado a mi historia y afortunadamente seguimos siendo muy amigos y nos vemos muy a menudo y sigue siendo para mí pues, una persona importante, muy importante en mi vida. Y Loquillo hasta hoy. Sí. Loquillo eterno. Loquillo muchísimos años. Creo que son 45, porque empecé en un cabaret de las Ramblas llamado Tabú, en el año 78, con 17 años recién cumplidos. Empecé en un cabaret. Empecé en un lugar donde las señoras de la vida hacían tratos con la Marina Americana, cuando los marines de la Navy utilizaban Barcelona como el prostíbulo, o muchos puertos del Mediterráneo, ¿no? Y salían pues, a dejar sus dólares y arrasar todo lo que podían. Y claro, yo empecé cantando en un cabaret donde se daba todo eso, ¿no? Y empecé con otro amigo, con Óscar Manresa, que su padre falleció a los 2 días, y entonces me quedé yo solo con una banda de profesionales que tocaban de todo. En principio yo tenía que cantar 4 o 5 canciones de clásicos de rock, más algunas de los Sirex y de los Salvajes. Pero al quedarme solo me tuve que aprender un repertorio de canciones en inglés que no tenía ni puta idea, pero daba igual. No hablabas inglés. Estaban ahí a lo suyo y que hubiera una banda ahí, tal.
Lo que saqué de provecho de eso, aparte de poder contarlo y que sea legendario decir eso, es que aparecieron por ahí los directores de la revista Popular 1, Martín J. Luis y Berta de Mellebra, que fueron muy importantes después en mi vida. Para entender 100% a Loquillo, hace falta también hablar de otra figura que está también detrás de temas como Rock and Roll Star o Cadillac Solitario. Así que, en breve, aquí se va a unir a la conversación Sabino Méndez. A partir de ahí empecé a escribir en la revista Popular 1, hasta que llegó un momento en que tuve la sensación de que se estaba empezando a hablar de la movida madrileña, y de hecho hay un reportaje de la revista Discos Press donde aparecemos un grupo de rockers de Barcelona y Alaska y Caca Deluxe en la otra, fíjate qué casualidad, ¿no? Y fue el momento que tuve claro que si nadie hacía esa música que yo quería hacer, la tenía que hacer yo. Después de un viaje a Londres donde vi el post-punk, por decir de una manera, dejé la levita de Teddy Boy y utilicé una chaqueta de cuero de las que entonces llevaba la Guardia Civil, de carretera. Me puse una Sol Star, unos jeans y cambió absolutamente. Me había convertido en lo que se llamaba entonces un punk rocker. Para trazar ahora otra parte de tu biografía, nosotros siempre llamamos a alguien para que nos oriente, para que nos documente muy bien, y hemos llamado a alguien que creo que conoces. Ya podía llamarte ya, que no cogías el teléfono. Sabino. Anda. ¿Qué tal, Sabino? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado Muchas gracias de estar con vosotros. por acudir a nuestra llamada. Una cita inexcusable. A una cita Ya. inexcusable. No, es que le estuve llamando estos días y no cogía el teléfono. Digo, ¿dónde está? Y ahora lo entiendo todo. Quedas perdonado. Estaba desaparecido. Bien. ¿Cuándo lo ves por primera vez? Pues recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Eso es curiosísimo. De los 80 hay la gente que dice, si te acuerdas de algo no has estado allí. Pero yo tengo memoria de esta fotográfica y desgraciadamente, para mi desgracia, me acuerdo de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo. Y todavía no habían empezado los 80, eran los años 70, a finales de los 70. Y nos conocimos en la universidad, en los jardines de la Universidad Central de Barcelona. Recuerdo, Añade que no íbamos a estudiar. No, por supuesto. Allí era aquel momento que las ciudades eran muy diferentes a las ciudades actuales, los procesos de gentrificación no existían. Entonces los chicos de barrio, como tú y como yo, que éramos de los barrios periféricos de Barcelona, bajábamos al centro, que como no había gentrificación era donde estaba todo, donde estaban los locales, las chicas, donde pasaban las cosas. Y un centro de todo eso eran los jardines de la Universidad Central de Barcelona. Como campus era muy pequeño, pero no estaba cerrado como ahora, era un lugar abierto. Entonces, por allí estaban tanto los estudiantes de las carreras como todos los inquietos que desfilaban por allí, y sobre todo, a finales de los 70 es una época muy curiosa. Hacía poco que había muerto Franco, y la manera, de alguna manera, de explicar o señalar que tú no estabas conforme con aquel mundo en el que habías llegado era la imagen, la pinta. Llevar una pinta anormal, heterodoxa, ¿no?, para la época, y que pinta más heterodoxa que un tipo de 2 metros con tupe cazadora de cuero. Un tipo de... Exactamente. ¿No? Y evidentemente cuando lo vi, pues me acerqué a él y estuvimos charlando un rato de música, de cosas varias, de cómics. El cómic. Me quiso vender cómics. Sí, cierto. Yo dibujaba. ¿Y cuándo, Sabino, cuándo ves que podéis tener futuro en este mundo? En este mundo de la música. Que, a ver, planteemos, nosotros venimos del punk, entonces el eslogan era no future, no futuro. Entonces nosotros pensamos que no teníamos ningún futuro. Lo que pensábamos es que nos lo estábamos pasando muy bien. Quiero decir, yo sí quería tener amigos como este tipo tan raro, que de golpe me hablaba de Johnny Kidd and the Pirates, de grupos fascinantes. Nos cogíamos autobuses y nos íbamos a Perpiñán, al otro lado de la frontera, entonces no existía la Unión Europea. Y bueno, pues en 3 o 4 horitas te plantabas en un sitio donde había unos discos que aquí en España no se vendían, donde todo era diferente, donde había los bluesons noirs, o sea, los rockers franceses, que te acuerdas que pronunciaban Jean Vincent. Jim Vincent decían Jean Vincent. Todo era muy... Sí, y Johnny, sobre todo, Johnny, que era... Claro.
traíamos los discos de Johnny de ahí, de Perpiñán. Y llegó un momento en que hubo hasta un trapicheo constante de gente que iba allí, compraba los discos y los vendía en Barcelona, porque esos discos no estaban editados. No, y no solo discos, acuérdate de los zapatos, cazadoras, comprábamos y los revendíamos en Barcelona cuando bajábamos. Sí. Y Madrid, cuando llegáis por primera vez a Madrid, ¿lo tenéis en la cabeza? A ver, ¿quién puede...? No, déjame que esto no que seamos unos abuelitos diciendo tal, pero déjame contar la batallita. ¿Qué más se puede pedir en la vida que a la primera vez que tocas en Madrid, con todo el rocola petao, acabes saliendo escoltado por la Policía Nacional en una lechera? Eso pagarían todos, y nos pasó a nosotros, porque se montó un follón de tal calibre, peleas entre los rockers y los punks de tal calibre, que después, cuando se suspendió el concierto y volvimos a salir, nosotros ya salimos, con la guitarra aquí, yo con el pie de micro aquí, o sea, aquello era una pelea en toda regla. Claro, al final llegó la policía y salimos escoltados. Entonces, eso se convirtió en un acto heroico, que ha pasado además a la historia, que fue absolutamente real y que puso las bases de todo lo que vino luego. Porque no hubo mejor manera de empezar esto con un llenazo en el Rocola, donde todo el mundo quería tocar, y saliendo escoltado por la policía. Esto es maravilloso. Tan maravilloso como haber empezado en un cabaret de las Ramblas. O sea, todo tiene... O sea, el guión estaba perfecto. Es el Madrid de 1981. Que eso, decir Madrid 1981 es como decir París 1919, Totalmente yo qué sé, República de Weimar 1900. Sí. Es un momento, un lugar, una escena, aparte de lo que acaba de contar él, para que te hagas una idea. Aparte, éramos jovencísimos. Yo tenía 19 años y en ese concierto recuerdo que nos llamó muchísimo la atención de aquel Madrid, porque veníamos nosotros de una ciudad como Barcelona, que teóricamente era europea, moderna, en aquel momento, la más, un poco eso que siempre hemos tenido los catalanes, esa especie de cufuismo, ¿no? Y nos encontramos que sí, que las chicas son muy modernas en nuestra ciudad, pero tienen una modernidad hasta cierto punto burguesa. La modernidad de las chicas de aquel Madrid cuando llegamos en un 81... Olvido Gara, Alaska. Sí, eran rompedoras, eran una vanguardia, unos rompehielos de costumbres. Yo cuando conocí a Olvido, fue la primera chica que yo conocí que era como yo. Tenía unos orígenes humildes como yo. Se vestía como le daba la gana y te hablaba de tú a tú. Entonces era maravilloso de repente encontrarte con una chica que fuera así. Ana Curra. Ana Curra. Pero Olvido llegó con un bastón, recuerdo, en el concierto del 81 de Los Caminos de Rocola, pidió audiencia después del concierto a visitarnos porque le había gustado mucho y entró con sus amigos, que era como una corte en plan Luis XIV. ¿Te acuerdas que llevaba un bastón? Me acuerdo que llevaba como un bastón de banda. Yo me acuerdo era mucho maravillosa. Nos impresionaron, nos parecieron las chicas más modernas me dio el teléfono. Del mundo. Me dio el teléfono. O sea, me dio el teléfono que hace unos años le dije... todavía guardo tu teléfono. ¿De cuándo? Dice, y era el teléfono de casa de su madre de la época. O sea, y yo, o sea, cuando me dio ella el teléfono me parecía una chica me da un teléfono. O sea, y era, llámame cuando quieras. ¿Y cómo era vuestra relación con la movida? O sea, vivías en 3 meses 5 vidas. O sea, porque cada día pasaba algo, cada día descubrías algo, cada día encontrabas a alguien con quien hacer una cosa, hacer otra. Había una explosión artística de tal calibre y, sobre todo, nosotros sí que éramos unos extraños en la movida, porque éramos una banda de rock and roll o de garaje. Digamos, el rock estaba muy mal visto en Madrid por las vanguardias, por la movida. Por eso que se llama movida, que duró hasta el 84. Por favor, a partir de ahí ya es otro tema. Yo creo que caímos muy simpáticos, porque era también bizarro y extravagante, unos catalanes admiradores de algo tan cañí como Barnin. Sí. Eso chocaba mucho. Y luego porque en la movida, en el fondo, que era un amplio catálogo de diferentes estéticas y de todo tipo, necesita también su nicho de rockers para completar todo ese catálogo de tendencias. Y claro que mejor rockers para la movida, más raros que unos catalanes admiradores de lo cañí de Barnin, ¿no? Sabino, ¿cómo es escribir canciones para un tipo raro? Para esto. Para esto que tenemos aquí, para este tipo raro. ¿Y cuál fue la primera canción que dices, esta es? Bueno, hay que entender que somos tan absolutamente complementarios
que la primera vez que nos encontramos después de muchos años, cuando estuvimos un tiempo alejados, descubrimos los dos, llegamos al Hotel Fénix, lo recuerdo perfectamente, y descubrimos que los dos, durante estos últimos años, tenemos la misma gabardina, hemos comprado la misma gabardina y el mismo modelo de teléfono móvil. Eso te puede hacer una idea de los gustos cómplices, los guiños que tenemos, que coincidimos mucho. Yo escribo, se las presento a él, y entonces él selecciona con las que se siente más identificado, con las que... Y descubre una cosa muy importante, que es muy determinante que el intérprete crea en lo que está cantando, que esas letras se identifique con ellas, que es lo que le da veracidad y le da esa energía especial. Con lo cual, realmente no es de trabajar ni a medida, sino que has de buscar las mismas complicidades que nos unen, contar una historia. Yo casi tengo la garantía de que esto que a mí me preocupa o me interesa para esta letra, a él le va a preocupar también. Y realmente sucede, funciona. Sí. Yo soy un artista que me niego absolutamente a pretender tener menos años de los que tengo. Y siempre he sido muy consciente, y las letras han tenido que avanzar como yo he avanzado como persona. Y claro, tenemos somos de la misma generación, por lo tanto los problemas, las maneras de ver y de entender, evidentemente nos hacen que tengamos esa complicidad, pero al mismo tiempo hemos crecido conjuntamente. Entonces, no es fácil. Ahora es mucho más difícil componer para alguien de 62 años de lo que era antes con 18. Ahora sí que es difícil. Entonces, conseguir ese tipo de canción para una persona adulta, que evidentemente los problemas son otros, es otra vuelta de tuerca que todavía no se había hecho. Sabino, muchas gracias por habernos acompañado. Me voy a quedar un rato más con el loco charlando y nada, coger el teléfono cuando eso que has estado ahí disimulando. Ahora, ¿cómo se dice esto? Mira, tienes una bolsa con un plátano y un refresco, ahí ya puedes, ya puedes irte. Un picnic. Muchas gracias, Sabino. Gracias a vosotros. Gracias. Venga, guapo, te veo luego. El loco tienes un rockero, tienes 62 años, 30 casado, bueno, 30 con pareja, 30 Sí. Con una compañera de vida. Sí, compañera de vida. He estado bien ahí. Una estrella del rock, Sí. que se presupone también, a lo mejor lo rebelde es Sí. eso. Hay algo muy importante, que es tener entre dos personas vínculo y y elegir con quién ir en ese viaje, que es la vida. No solamente eso, sino el hecho de que a mí ver la lucha que ella lleva desde hace más de 12 años contra el cáncer, el hecho de la fuerza por seguir viva y seguir en la lucha, el hecho de ser una escritora excelente, el hecho de no tirar la toalla, a mí me ha ayudado muchísimo, porque he visto en ella un referente. Entonces, cuando el referente lo tienes al lado, cuando convives con la muerte, hablando claro, y hay una lucha vital por sobrevivir, eso es una experiencia de vida apabullante. Entonces, yo creo me gusta mucho la película de Jim Jarmusch, Solo los amantes sobreviven, porque hay mucho de verdad en esa película, ¿no? Debajo de esa apariencia de tipo duro hay cosas que reblandecen el corazón de Loquillo. Una de ellas, convertirse en padre. Y por otro lado, porque, bueno, pues los dos crecimos en una locura absoluta y los dos aprendimos muchísimo del uno del otro y de lo que vivimos cada uno. Y eso ahora mismo es un valor tremendo en mi vida, un valor tremendo. ¿Cómo estás, Susana? Bueno, sigue con su lucha, está preparando una nueva novela y bueno, y seguiremos. Yo todavía no la he leído, o sea que espero no ser el último, porque estas cosas son como son. Y al final pues sí que hay mucho respeto en casa sobre el trabajo del otro y hay ese respeto nos lleva, digamos, a que cada uno está en su mundo haciendo su trabajo. Y después lo compartimos, pero es muy importante el espacio de cada uno y sobre todo no utilizar eso en la pertenencia, ¿no? O el decir, yo no soy de nadie.
yo no le pertenezco al Estado. No soy un número, soy un hombre libre. Y en su caso, ella es una mujer libre. ¿Aprendes de ella cada día? Sí. Es que vivir con alguien que se enfrenta cada día a la muerte no es fácil. No es fácil para nadie. Para nadie que haya estado en esta situación, que mucha gente que nos está viendo, pues lo está. Es importante mantener la fuerza y la fe en uno mismo y en el núcleo, ¿no? Y sobre todo también pues porque tenemos un hijo común que es un crack, que es Cayo, que desde antes de ser adolescente se encontró con una situación muy difícil en casa y que ha madurado muchísimo y que nos ha ayudado los dos a complementarnos en los momentos más difíciles, a pegar cuando habían fisuras y porque ha crecido pues teniendo a dos personajes muy potentes en casa, porque el de una escritora y cineasta como ella y de la estrella del rock español más importante, pues evidentemente se aprende y mucho. ¿Cómo te cambió en ese momento, cómo te cambió la vida, la llegada de Cayo? Sí. Vamos a ver, soy de barrio. Responsabilidad, valores, a quien transmitir. Toda una sucesión de historias, hablarle de su abuelo, hablarle de la Barcelona que conocí, hablar de las libertades que disfrutamos hoy en día, que son gracias a que mucha gente dio su vida. Por eso me cabreo tanto cuando escucho estas tontadas que se están diciendo sobre la transición, de que éramos más libres. Los cojones. Entonces, poder transmitir todo eso a alguien y que sepa de dónde viene todo, yo creo que es importante. Creo que no debemos perder la memoria, no podemos perder lo que hemos sido y lo que ha sido este país y todo lo que ha sido en los últimos 100 años. Y poder tener un hijo que además tiene una sensibilidad determinada para eso es un lujazo. No voy a hablar como padre de que es la hostia. Yo no trato a mi hijo... Oye, que a las estrellas del rock se les puede caer la baba también. Sí, pero yo no trato a mi hijo jamás como un amigo. Yo ya tengo amigos, ¿entiendes? Yo lo trato como hijo y como persona. Entonces, solemos discutir muchas veces y eso es súper sano. Y por otro lado, intento transmitir los valores que me transmitió mis padres y sobre todo el hecho de que somos working class, ¿no? Que se dice, ¿no? Y eso siempre es un orgullo, ¿no? ¿Y te lleva a las redes sociales? Sí, me lleva a las redes sociales, me lleva a la comunicación, me ayuda a estar al día. Cuando me ve con mi pequeño Nokia, me dice, papá, va siendo hora que te compres algo más moderno. Me pone al día en todo lo que es las nuevas, tanto tendencias como tecnologías, cosa que me va muy bien, porque yo soy muy patán para esto. Pero sobre todo, lo que existe es sobre todo las ganas de aprender, tanto suyas como mías. Loco, a ti que también te detectaron un problema de salud, ¿temiste por tu carrera? Bueno, tuve un problema de un bocio en la garganta en las cuerdas vocales, ¿no? Que unos con muy mala hostia decidieron poner fin a mi vida en un artículo en un periódico de este país, ¿no? Que eso fue muy duro porque eso ya había ocurrido, o sea, pasó hace 3 años. El doctor que me lo vio, Miguel Franco, desgraciadamente murió. Desde aquí me ayudó muchísimo. Y cuando yo vi que podía perder, o sea, si se me operaban las cuerdas vocales, podía perder la voz o podía ser diferente, decidí no operarme. Y decidí que Diario de una tregua iba a ser, si fuera, mi último disco. ¿Qué ocurrió? Bueno, no sé, supongo que el jefe, el de ahí arriba, decidió lo suyo y cuando terminé la grabación, los nuevos análisis me dijeron que todo había prácticamente desaparecido. Supongo que fue un shock por todo lo que había vivido durante la pandemia, por estar en shock, en tensión durante la gira que hicimos sin vacunas y sin nada y enfrentándonos a todo.
Supongo que eso, como cualquiera sabe que el cuerpo avisa y el cuerpo también recibe esas influencias externas y de alguna manera las tiene que sacar. Yo tuve mucha suerte con eso y me tomé eso como un regalo. Creo que ha sido un break muy importante en mi vida. ¿Qué hubiese pasado si al loco con 59, 58, hace Sí. 4 años, le dicen, se acabó la música? Supongo que solo hubiera tenido dos cosas por las que seguir en este mundo, ¿no? Susana y Cayo. Si hubiera estado solo, tendría clarísimo. Hubiera hecho lo que se espera, la última función que debe hacer un dandy. Entonces hubiera cerrado la persiana. Lo tengo muy claro. Hasta ese punto. Sí. Sí. O sea, no, ya ves que no vacilo decírtelo. Porque, sí, porque esto es, para mí, subirme al escenario, interpretar canciones, es maravilloso, es lo máximo. Tú sabes lo que es salir en el peor momento de la pandemia a hacer poemas de Bernardo Achaga, de Jaime Gil de Viedma, de Luis Alberto de Cuenca, de Jacques Brel, de Georges Brassens, de Aute. Eso es muy grande. O sea, emocionalmente es acojonante. O sea, dejar de poder hacer eso es como respirar. Quítame el aire y muero. Confiesa que se le pasó muy rápido el complejo de Peter Pan y que quiere aceptar su edad, esos 62 años. Pero, ¿qué nuevo loquillo nos espera? ¿Qué le pides ahora ya al futuro? A los 62 años es loquillo ya maduro, que hace lo que corresponde a su edad. tiempo. Mira, Johnny Hallyday, del cual aprendí muchísimo y con el que tengo un recuerdo estupendo de él, de vida, me dijo, cogiéndome la mano, loco, no dejes nunca de aprender y no dejes nunca de sorprenderme, o sea, de sorprenderte, perdón. Que todo lo que agarres, le pongas la misma ilusión que le pusiste en tu primer disco. Y que todas las personas que pasen por tu vida sean personas que aporten. No dejes que las ladillas te rodeen. Yo soy muy bueno, tengo un buen, ¿cómo se dice? Tengo un buen... Radar. No, insecticida. Ah, ¿Sabes lo que sí. quiero? De cada X tiempo, hecho. ¿Sabes? Y desaparecen, afortunadamente. Que es algo que tiene mucho que ver con la industria y con el negocio en el que estoy, ¿no? Pero nunca perder la capacidad de sorprenderte. Entonces, el loquillo es el que conocen todos, el del rock and roll, el que sale a cantar el Cadillac Solitario, el rey con la mejor banda de rock and roll del país, pero el loquillo también es el otro. Y son complementarios. Uno sin el otro no pueden existir. Y entonces hay momentos que necesito ese break para volver al rock and roll con mucha fuerza, para que no ese personaje de rock acabe aburriéndome. Y por otro lado, esa etapa que con las giras de poesía contemporánea me ayudan a crecer como artista. Y sobre todo, el teatro. Amo el teatro. O sea, el teatro para mí es el sitio más grande que hay. O sea, el artista que no va a un teatro y no te estoy hablando de estos que van con el mismo repertorio, con 4 acústicas y se presentan en un teatro y hacen el mismo repertorio que hacen de rock en un teatro. No, no. Yo me estoy hablando a representar una obra. Y nosotros cuando salimos a hacer poesía contemporánea estamos haciendo una obra de teatro. Entonces, es intensidad, es contención. El teatro es contención, no es como el rock and roll que es explosión. Hay que contener. Entonces, ese ejercicio de actor me encanta. Y aprendo muchísimo. Y insisto que los proyectos que yo tengo por delante ahora mismo, en el momento en el que estoy como persona y en el momento en que estoy anímicamente, es una aventura excelente. Como te he dicho al principio, soy Sagitario, lanzo el arco y la flecha y ahí voy. Siempre un paso por delante. Muchas gracias por habernos acompañado. A ver dónde cae esa flecha. No sé quién ha estado más, si José María o Loquillo o los dos. Yo creo que, Si he conseguido confundirte, voy bien. yo creo que los Y dos. por otro lado, también decirte lo que te he dicho al principio antes de entrar. Menos mal que uno puede sentarse a hablar con alguien y hacer una entrevista como Dios manda. Porque
eso es imposible en los tiempos que corren, porque ¿qué hago yo en un lugar donde me preguntan estupideces, o en un lugar donde tengo que hacer chistes, o en un lugar donde tengo que caer simpático a la gente? No, es que dejemos que pueden haber artistas que les vaya ese palo, pero yo solo pido el derecho a un espacio distinto y que se puedan hacer entrevistas como la que yo he hecho contigo, Carlos. La matemática del espejo. Gracias. Vámonos. Que estás más alto. ¿Estoy más alto? Bueno, supongo que me han estado estirando todos los fisios y entonces estoy más alto. Qué bueno. Gracias, no me rompa la pierna. Hola. Por aquí, tirando el cable. Bueno, ¿qué nos van a decir? A ver. Que no lo han dado a grabar. Sí, que no lo han dado a grabar, esa es buena. Calla. A mí me pasó eso en una boda. No, estaba diciendo que a mí eso me pasó en una boda. Hizo las fotos de toda la boda, de todo el tal, de la fiesta, y no había puesto carrete. Pero nos ha pasado.